Hola, muy buenas. Hoy voy a empezar con un audio en el que escucharemos al primer ministro británico, Boris Johnson, hace pocos días, en un discurso ante empresarios del país. Y mientras hacía ese discurso, empieza a rebuscar papeles sin encontrar lo que busca y ocurre esto. With great local schools, with fantastic broadband. Forgive me. Forgive me. La cosa es que después de esto el discurso no mejoró demasiado porque se quedó un rato hablando de Peppa Pig y entre eso y bueno, lo que acabamos de escuchar, pues os podéis imaginar la cara de los empresarios que estaban escuchando a Boris Johnson. Obviamente podéis recuperar el vídeo en YouTube, se hizo bastante viral por si no lo habéis visto. El resumen es que Boris Johnson no pasa por su mejor momento y eso pues se acaba notando. Hoy en Simple Política, el noviembre negro de Boris Johnson. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. No hace falta volverlo a escuchar para darse uno cuenta de que ese balbuceo de unos 20 segundos, esos nervios y ese repetir 3 veces que le disculpasen, ese forgive me, no son propios de un primer ministro, menos de uno que ha presumido todo este tiempo de gestión de COVID, de negociación del Brexit, etc. En realidad esto es el colofón a unas semanas bastante negativas para Boris Johnson y en su conjunto para el Partido Conservador. Rafa de Miguel, periodista del País, definía el momento actual del primer ministro británico como ese angustioso momento en el que el paracaídas no se te abre y el suelo está cada vez más cerca. Para entender cómo ha llegado a este punto, vamos a retroceder un mes, porque, como os he dicho al inicio, vamos a hablar del noviembre negro de Boris Johnson. Nos vamos a la primera semana de este mes. El Comité de Estándares Éticos del Parlamento Británico había condenado a un mes de suspensión de empleo y sueldo a un diputado conservador, es decir, del partido de Boris Johnson, en concreto a Owen Paterson. El motivo de esta sanción, de esta suspensión de empleo y sueldo, pues el hecho de que Paterson hubiese ganado más de $500,000 de euros con la promoción en el Parlamento de los intereses de dos empresas a las que este parlamentario presta asesoramiento remunerado. Es decir, esas empresas se benefician de lo que hace Paterson en el Parlamento, mientras además le pagan como asesor. Para salvar el cuello de su colega, Boris Johnson lanza una iniciativa legislativa, una enmienda que, con la excusa de revisar el control ético del Parlamento, dejaba en suspenso pues esa condena a Paterson. Es decir, me invento aquí una enmienda que, entre otras cosas y casualmente en su artículo no sé cuántos, lo que hace es salvar el cuello a mi colega de bancada, a este diputado de mi partido. A Johnson le costó mucho convencer a gente de su partido de que votase a favor, porque allí esto de la disciplina de partido está muy bien, pero cuando algo es feo, pues es feo. Los más jóvenes, los más moderados de su propio partido, me refiero, no querían oír hablar de una enmienda que claramente les dejaba en evidencia como un partido que estaba defendiendo la corrupción. Finalmente, y a pesar de que los conservadores tienen 80 escaños más que la oposición, esta enmienda salió adelante, sí, pero solo por 18 votos, es decir, ya os podéis imaginar la cantidad de controversia que hubo. Más de 50 diputados Tories, que es como se llaman a los diputados del Partido Conservador, se abstuvieron o votaron directamente en contra, es decir, que más de 50 diputados del partido fue, digámoslo así, a la contra de lo que estaba pidiendo el líder del partido, algo que a lo mejor lo pensamos en PSOE, PP y se nos hace un poco difícil de ver. Además, después de todo esto, hay que entender también lo que tuvieron que aguantar de sus electores. Es decir, estos 50 diputados que van un poco a la contra, o se abstienen o votaron en contra de lo que dice el líder del partido, imaginaros lo que tuvieron que aguantar también para llegar a este punto. Y aquellos que votaron a favor, que tuvieron que comerse un buen sapo en este sentido de estar defendiendo, digámoslo así, la corrupción. Y todo para que poco después ese tal Paterson, ese Owen Paterson, acabase dimitiendo de todas formas. Es decir,
que de poco había servido comerse el sapo. Pero es que ojo con las reacciones desde su propio partido, y es que el que fuera en su momento primer ministro conservador John Major, que es algo así como si otro presidente del gobierno socialista, un Felipe González, un Zapatero, saliese y hablase mal de Pedro Sánchez, bueno, pues John Major dijo que el modo en el que se había manejado todo este asunto había sido vergonzoso e incorrecto e indigno de cualquier gobierno. Vamos, que no le estaba haciendo ningún favor a Boris Johnson, es decir, el que en principio ocupa ese cargo y además es de su propio partido, y mirad cómo acabó, hablando, incluso diciendo que Boris Johnson lo único que había hecho era arrojar basura a la reputación del Parlamento. Las televisiones, los famosos tabloides británicos y todo el mundo hablaba del tema en esas primeras semanas de noviembre. En una sola semana, en 7 días desde que saltó este escándalo, el Partido Conservador cayó, como digo, en 7 días cayó 3 puntos en intención de voto, en una sola semana. Es más, si se celebrasen elecciones al Parlamento británico, es decir, elecciones en Gran Bretaña, ahora mismo los Tories obtendrían el 37% de los votos y los laboristas el 36%. Bueno, pero todavía ganan, ya. Pero es que hasta hace no mucho, Boris Johnson y su partido gozaban de cierta tranquilidad. Muchos en el Partido Conservador, especialmente, como decía antes, los jóvenes y los de regiones más moderadas, expresan ya su recelo. Los jóvenes por todo este tema de Patterson. Pero Johnson también tiene enfadado a su partido en el norte. Una promesa electoral de Johnson era hacer una inversión millonaria en infraestructuras de ferrocarril en el norte del Reino Unido, para compensar, para nivelar un poco todos los territorios del Reino Unido. Ya he dicho yo que ha sido un noviembre negro y no todo ha venido por Patterson. Y es que resulta que hace unos días, a mediados de noviembre, ha sido también momento en el que Boris Johnson en público se ha desdicho de lo que, repito, era una promesa electoral, y se ha sabido que esa inversión para el norte del Reino Unido no será tan grande como se esperaba. Vamos, que un poco ha dejado con el culo al aire a sus compañeros de partido en el norte. Dicen que incluso asesores y ministros de su propio gobierno confiesan a los medios de comunicación, a esos tabloides británicos, que Boris Johnson no es capaz de rodearse de personas que se atrevan a decirle abiertamente que las cosas van mal, que se atrevan a desafiarle. Y que por tanto, usando una expresión que se utilizaba antiguamente, no le atreven a decirse que el rey va desnudo. Nadie le dice que va desnudo y él no se está dando cuenta. Como podéis imaginar, si entre los de su partido no están demasiado contentos, la oposición pues prácticamente ha montado fiesta y está intentando destrozar a Boris Johnson en cada momento que puede. Por ejemplo, la portavoz laborista de Economía, Rachel Reeves, refiriéndose a ese momento que hemos escuchado al principio, de ese discurso delante de los empresarios y mucho balbuceo de Boris Johnson, decía que nadie en ese vídeo se reía durante la intervención, dijo, porque la broma ya no tiene ninguna gracia, ¿no? Y hablaba también del hecho de que se está reclamando claridad, y en ese sentido, por ejemplo, otro de los partidos, los liberaldemócratas, también hablan de que Boris Johnson lo único que ofrece a los empresarios es balbuceo y comentarios de Peppa Pig. Para Paul Goodman, un analista británico, los conservadores no se pueden quejar demasiado. ¿Por qué? Porque dicen, ya eligieron a Johnson como era, es decir, excéntrico, recordad ese contexto de negociación del Brexit, de un Reino Unido poniéndose gallito contra la Unión Europea, y vieron en Boris Johnson un líder para los conservadores excéntrico y que conectaba con un público con el que los conservadores moderados nunca podían conectar. Claro, en la situación actual en la que parece que todo el mundo lo discute, dice este analista, dice Paul Goodman, que no te puedes quejar de que Boris Johnson siga siendo Boris Johnson. O bien te acostumbras o lo quitas de en medio. Entonces, claro, con ese quitar del medio uno se pregunta, ¿va a pasar algo en el Reino Unido? ¿Puede pasar algo que cambie ahora mismo la política británica? ¿Destituir a Johnson? ¿Elecciones anticipadas? Bueno, la cosa pinta que no va a llegar tan lejos, la verdad. Como explicaba hace poco el corresponsal del País en el Reino Unido, no hemos llegado a ese momento de quitárselo del medio, pero Johnson tendrá bastante trabajo por delante las próximas semanas, los próximos meses. No solo por calmar las aguas en su propio partido, sino para remontar como primer ministro y hacer que el Partido Conservador no sufra en las encuestas y mucho menos en las futuras elecciones.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Como siempre, agradeceros que estéis al otro lado y ya sabéis, invitaros a que compartáis este episodio en las redes sociales o allá donde queráis. Si queréis más Simple Política, pues varias opciones. La primera, esperar a nuestro próximo episodio, ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. La segunda opción, pues que estéis atentos a nuestra página web simplepolitica.com o a nuestro Twitter @simple_política. Y la última, la más interesante de las opciones, es que os hagáis miembros, os hagáis mecenas de Simple Política para tener contenido en exclusiva. ¿Cómo te haces mecenas de Simple Política? Pues tienes dos opciones. Si nos estás escuchando a través de ebooks, te vas al botoncito que pone apoyar, y si no, tienes el enlace en la descripción de patreon.com/simplepolítica. Es así de sencillo. Te haces mecenas y disfrutas de un montón de contenido en exclusiva, no solo el que vendrá a partir de ahora, sino todo aquel que ya hemos publicado. Y nada más, simplemente deciros que paséis un feliz día y aquí estaremos en el próximo episodio. Un saludo.